Y este día en el Congreso de la República se realizó la reunión de la Comisión Pesquisidora para conocer los indicios que pueden o no levantarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Pesquisa, pero antes los dejo con la nota del día. La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público cree que es necesario que se le retire la inmunidad al presidente Jimmy Morales para poderlo investigar por el delito de financiamiento electoral ilícito. Aseguran que cuando él fungía como secretario general de FCN Nación, un grupo de empresarios pagaron a fiscales de mesa para que defendieran el voto de ese partido, pero no lo reportaron ante el TSE, y que de todo esto tenía conocimiento el gobernante. Dice el señor Rodrigo Arenas, y que ustedes lo pueden escuchar en los audios e incluso lo pueden volver a corroborar nuevamente. A preguntas de mi persona, él dice: al final de la reunión del 19 de agosto, el señor Jimmy Morales me dijo que si me podía llamar Edgar Ovalle para ponernos de acuerdo de cómo iba a hacer ese apoyo. Palabras textuales del audio que ustedes pueden volver a escuchar del señor Rodrigo Arenas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ese momento el señor presidente y candidato en ese tiempo designa al señor Edgar Ovalle como el enlace, el intermediario, el gestor, el encargado de esa cuenta. Es que vemos en los correos electrónicos que el señor Edgar Ovalle va a Nova Servicios, entrega listados en Nova Servicios. El señor Edgar Ovalle va a negocios bursátiles consolidados, entrega listados en negocios bursátiles consolidados. ¿Y será que el señor presidente no tuvo conocimiento de esto? Entonces, ¿por qué el señor presidente, a decir del señor Ovalle, designa, a decir de Rodrigo Arenas, designa al señor Edgar Ovalle? ¿Será que el señor presidente no tuvo conocimiento de esto cuando él mismo lo designa? Ese es el punto toral acá. Y el señor presidente sí tuvo conocimiento. Además, el apoyo de los empresarios, principalmente de la Fundación G, se evidenció cuando para un foro presidencial se le proporcionó a Jimmy Morales las preguntas que le realizarían, y esto formaba parte de las capacitaciones que recibió cuando era candidato y que tampoco se registró ante el TSE. Lo que se pone en evidencia acá es de que en ese debate que se dio en la noche, el candidato Jimmy Morales ya tenía las preguntas, ya tenía las respuestas que iba a responder por la noche en ese debate presidencial. Esto lo ubicaba a él en una posición de ventaja sobre los demás competidores. Y lo interesante de esto es de que dice la nueva forma de hacer política, y si nos retrocedemos al tiempo, podríamos determinar entonces de cómo surgen en los debates, en los mitines, esta nueva forma de hacer política. Dentro de la exposición, la Fiscalía de Delitos Electorales mencionó al diputado al Parlacén Otmar Sánchez, quien habría hecho un pedido para artículos publicitarios de Jimmy Morales y que una parte pagó la empresa Nova Servicios y la otra aún la debe. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta SF Pesquisa. Usted escuchaba la nota, veía las imágenes de esta, cita que se realizó en horas de la mañana y durante la tarde también en el Congreso de la República, específicamente en el Salón del Pueblo. Allí se citaron a fiscales y también a otras personas que conocen de este tema, están señalados en este caso. Los diputados integrantes de esta comisión tienen que efectuar un informe para recomendar al Pleno retirar o no la inmunidad al mandatario. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Pesquisa. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Daniel Herring, Estoro Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les pareció esta primera, cita de varios involucrados en el tema del caso de financiamiento electoral ilícito? Se le preguntaba a los fiscales, luego llegaron otras personas, algunos se excusaron, pero ¿cómo ven ustedes? Incluso algo que llamó mucho la atención, el papel de los diputados que parecían por momentos el equipo de defensa del mandatario Morales. Daniel. Sí, yo creo que lo que vimos hoy es lo que estabas diciendo, ¿no? Es un intento por parte especialmente del diputado de FCN de hacer una defensa del presidente Jimmy Morales, cuando en realidad eso no es un juicio. Ahí no estamos ante un juzgado, no se está decidiendo si Jimmy Morales, el presidente Jimmy Morales, es culpable o es inocente. Se está simplemente estableciendo si hay indicios razonables para que
se levante el antejuicio y pueda ser investigado, porque en estos hechos que está presentando la Fiscalía existiría un involucramiento del que era secretario general del partido FCN cuando se imputan, digamos, los hechos, ¿no? O sea, cuando se dan los hechos que se están intentando o que ya se han imputado a los empresarios que aportaron ese dinero. En cambio, lo que ves es, especialmente, como digo, al diputado de FCN intentando en todo momento atacar la credibilidad a lo que se está diciendo, argumentando, no como un fiscal, porque realmente estaba argumentando como un político, que el caso no es sólido, o que si hay un documento en donde esté una orden escrita del entonces candidato y secretario general. Sí, en muchos casos la verdad es que hay muchos de los hechos que es muy difícil de negar, y lo que se está ya intentando establecer es si Jimmy Morales sabía o no sabía de lo que estaba pasando, ¿no? Hasta qué punto estaba involucrado. ¿Qué nivel de conocimiento tenía? Pero yo creo que todo eso es algo para determinar una investigación cuando se haya levantado el antejuicio, no antes. O sea, no como prueba de que ya definitivamente hemos llegado a la conclusión de que Jimmy Morales no sabía nada, por alguna extraña razón, cuando la ley es bastante clara y da una responsabilidad a los secretarios generales sobre las finanzas del partido. Bueno, pues digamos, estamos en ese juego que, insisto, es más un show político, para después, creo yo, tener una justificación para decirle al Pleno que no, por lo menos de parte, digo, de ciertos diputados ahí, que no hay indicios para levantar el antejuicio, lo cual pues no dejará de ser un baile de mentiras en última instancia, porque yo creo que lo que se vio hoy, y se pueden poner todos los matices que se quiera, es que sí hay un caso bastante sólido y bastante bien argumentado por parte de MP. Estuardo, impresiones de esta reunión de la Comisión Pesquisidora, las preguntas de los diputados oficialistas y, lo que fueron también a testificar fiscales. Bueno, aparte del dinero, me da risa el hecho que, o me parece con cierto humor, el hecho que la acusación ahí, porque esa sí ya es una presentación, por lo menos de una evidencia, que le hayan pasado las preguntas al presidente con todo y respuestas. Y es que al Patojo le pasaron el examen con todo y respuestas y perdió el examen. Yo recuerdo ese debate. Tenía ventaja y no se aprendió el chivo. Pero tenía chivo. Pues, si me permites, ahí creo que hay un error de apreciación por parte del fiscal en el mail que leen en la presentación. Creo que hay un error de apreciación porque, digamos, no necesariamente, y esa es la versión que han expresado hoy ciertos miembros de Fundesa, no necesariamente se estaban dando unas preguntas que se sabía que iba a tener el debate. O sea, no se estaba adelantando, no era desde la organización de esos debates, que fue desde AGG, no desde Fundesa, que se hizo esa organización, se le estaba pasando las preguntas que se iban a hacer. El ejercicio de imaginar qué preguntas pueden darse y después apuntar unas respuestas es un ejercicio bastante normal cuando se dan estos debates. Ahí podemos cuestionarnos si eso es financiamiento de campaña ilícito o no, porque se está dando una asesoría. Una capacitación, digamos, una preparación para debates. Una asesoría, es en toda regla una asesoría para un hecho de campaña electoral. Pero yo creo que la descripción del fiscal se está equivocando, diciendo que se le dieron las preguntas previamente de un debate que no organizaba Fundesa, sino que organizaba AGG. Bueno, regresando con eso, pues, haciendo este matiz de que no son las preguntas, pero sí una preparación previa al trabajo del debate, también hay otras preguntas que los diputados hacían, integrantes de la comisión, de si había alguna orden del presidente, qué conocimiento tenía el presidente con el movimiento de los fiscales, qué tipo de capacitaciones recibió el entonces candidato, el binomio presidencial de FCN Nación. ¿Quedan satisfechos los diputados oficialistas con esto? ¿Se logró sembrar la duda en cuanto a los señalamientos en contra del presidente? Creo que la duda, sí, la duda razonable no creo. Y lo que tiene que sembrar es una duda razonable, no simplemente la duda.
ahí es donde entra. Recuerden que estamos en la etapa puramente de indicios, ¿verdad? Esto no es la investigación, es lo que presente los indicios que presente el Ministerio Público versus también, digamos, las respuestas que dé aquí la parte puramente del presidente, que es a quien se va a pedir que la opinión sea, si se le quita el antejuicio, no se le quita el antejuicio. De hecho, no es primera vez que el presidente está en una situación así. Esta es la segunda. En la primera vez, sí, la comisión pesquisidora recomendó que se le quitara el antejuicio. El Pleno dijo no. El Pleno dijo que no. Por lo menos no llegaron a los 105 votos que se requiere para quitarle el antejuicio al presidente. Ese caso está engavetado. Eso es lo que sucedió con el caso. Al final lo engavetaron y lo engavetaron por aquello de lo podemos sacar en cualquier momento, ¿verdad? Este caso habrá más debate en términos de lo que el mismo fiscal Curuchiche estaba argumentando, y es que el presidente sabía, y no solo sabía por lo que dijo el señor Arenas, sino que sabía porque nombra también a el señor Ovalle, ¿verdad? Que de hecho es prófugo en estos momentos, está prófugo el exdiputado, porque fue diputado, ¿verdad? El Ovalle, y que él se quedaba encargado de coordinar todo eso. Entonces, el argumento de la Fiscalía es el secretario general, en este caso Jimmy Morales, que era todavía candidato, sí sabía todo el procedimiento que se estaba realizando. Y tanto que lo sabía que hasta nombró, digamos, a un representante, y tanto que lo sabía que, digamos, tomaron decisiones con relación a... Y esta relación que se tenía, por ejemplo, con el señor Arenas, que es a quien más mencionan, se da a partir también de una persona de confianza del mismo secretario general. Conste que aquí a quien se está juzgando, o digamos a quien se tiene en este momento, es cierto, quitarle el antejuicio pues que es presidente, pero en hechos que se dieron cuando no era presidente, sino secretario general del partido político, y ese es el mismo caso, por ejemplo, de Encuentro por Guatemala, se da en el contexto del proceso electoral 2015. Todavía no es electo presidente, todavía no es presidente de Guatemala. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Pesquisa. Regresamos luego del corte. Al regresar, las preguntas y respuestas de la comisión pesquisidora, ¿quién logró mostrar los argumentos más sólidos? En noticia de última hora, esta noche fue asesinado el exdiputado del Partido Patriota Gustavo Adolfo Echeverría, luego de ser atacado a balazos en la colonia Buenavista en Zacapa. Echeverría falleció minutos después de ser ingresado al Hospital Regional de Zacapa. Según versiones, el ex legislador fue atacado por un sujeto desconocido cuando retornaba a su vivienda junto a dos sobrinos después de la celebración del Día del Niño. El excongresista de 37 años fue electo en la 7ª legislatura por el PP y fue parte del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, por quien buscó la reelección en 2015, pero no logró la diputación. Al momento se desconocen detalles sobre el móvil del asesinato. Seguiremos informando de esta trágica noticia en el transcurso de Sin Filtro. Bueno, regresamos al análisis y lo tenemos que hacer. Sobre esta reunión que se realizó en el Salón del Pueblo, la comisión pesquisidora, hablábamos sobre las preguntas y respuestas que hicieron hoy los integrantes de la comisión. Algunos critican el hecho de que el cronograma se ha extendido demasiado, se han citado a muchas personas y algunos califican incluso esto como solo más que una pantomima de lo que puede pasar y un paso trámite que dará lo que todos están esperando, la votación en el Pleno, que es donde se va a ratificar o no si se le quita la inmunidad al presidente. Algunos apuestan que será nuevamente un informe o una recomendación gallo-gallina lo que veremos de la comisión pesquisidora. Daniel. Es que nada de esto es... nuevo. No, nada de esto tiene que ver con la verdad. Nada. Pero es un trámite que se tiene que realizar. El trámite está ahí. Y yo, lo que puede pasar, y creo que sí pasa comunicacionalmente, es que se pueden dar más o menos color.
Pero la gente que defiende que el presidente es el último baluarte de la soberanía va a encontrar en su mente alguna forma para justificar que él como no sabía directamente no hay que quitarle el antejuicio, o van a utilizar esa idea de que quitar el antejuicio es una especie de golpe de estado técnico, lo cual es también absurdo, porque creo que también han convencido al presidente de que a él le quitarán el antejuicio al día siguiente se va enchachado, y no necesariamente es verdad. Es más, yo estoy convencido que no sería así, sino que habría una investigación después, porque tendrían que ver dónde fue el dinero, si había algún tipo de cuenta relacionada con el presidente que haya que investigar, podrán tomar declaración al presidente incluso. Realmente esto tiene mucho que ver y la pesquisidora puede decir, como decía Zapeta, lo que sea. Realmente aquí se va al Pleno y el Pleno es el que tiene que juzgar si políticamente a la mayor parte de fuerzas le conviene que Jimmy Morales esté fuera o políticamente le conviene que esté dentro. Todo esto que ha sucedido el último mes, sabemos, creo que con bastante claridad, que ha venido por una presión del Congreso, que sentían que el presidente no estaba haciendo nada contra CICIG, y hay clarísimas declaraciones que le da a periodistas, por ejemplo Galdámez, diciendo que hay que quitarle el antejuicio porque este inútil no está haciendo nada, o sea, chistes que se hacen para que lo escuchen periodistas, para que los periodistas vayan a contárselo a otras personas, que ponen en presión al presidente, y que esa presión que tiene el presidente al final lleva a que haya una reacción. Entonces, como el presidente reaccionó y tiró todos los cartuchos para no dejar entrar de una forma muy infantil a Iván Velázquez, y como no renovó y les presenta a los diputados, desgastándose él y no los diputados, un futuro sin CICIG, creo que está muy claro que hoy por hoy el Congreso va a proteger al presidente. Todo lo que analicemos y todo lo que veamos aquí es cuánto color se dan. Si se dan mucho color a la hora de negar unas evidencias, o son capaces de justificar que esas evidencias no son suficientemente sólidas, metiéndose en temas que no tiene que meterse una pesquisidora de estas características. Pero no esperen mucho más que eso. Hoy por hoy es muy difícil pensar que este Congreso, si no cambian las cosas, va a tirar por debajo del tren al presidente. No va a pasar. Hoy el presidente es un baluarte que les funciona para que su agenda se pueda mover hacia 2019. ¿Se ha ganado el presidente en favor de los diputados o esta protección que le pueden demostrar en el Pleno del Congreso cuando llegue esa votación, independientemente de lo que diga el informe de la pesquisidora? Sí, es que, vamos a ver, hablabas de gallo gallina. El informe que presentó la pesquisidora en la solicitud de quitarle el antejuicio al presidente en el primer caso, fue un gallo gallina. Aunque consideramos que sí, aunque digamos que no, pero no sabemos, sino tal vez sí, tal vez no, sino todo lo contrario, pero si es blanco es negro, pero si es negro es rojo, y si es rojo es azul. Así es que, por lo tanto, habiendo hecho todas las declaraciones, esta comisión recomienda que sí se le debe quitar el antejuicio al presidente. Pero es la comisión, los 5. Pasa al Pleno y el Pleno dice no. Por lo menos no llegaron a 105, es que 105 tienen que decir sí. Y una curiosidad en esta pesquisidora, que quien preside la pesquisidora está también, el partido de quien preside la pesquisidora está también en un caso de secretaria general, ahí en Eso lo hablábamos, que la mayoría de integrantes sí, de la comisión sufre de este mismo mal. Porque también tiene FCN ahí. Ahí vendría la pregunta de si todos, aunque sean adversarios en el Congreso, pero todos frente a un enemigo común, que es quitar el antejuicio, no se unirán al final, ¿verdad? No sé. Pero lo cierto es que al Congreso no le conviene quitarle el antejuicio al presidente. Y entonces esta sería como, digamos, la consolidación de una alianza más entre cierto grupo del Congreso, ¿verdad?, y el presidente de la República, quien creo que
con lo que ha hecho, ya dio claras señas hoy por de hoy, qué lado está. Pero en este momento. Hoy por hoy. Las tiene cosas que pueden cambiar también sí, porque digamos, vamos a ver qué va a pasar con la ley de ¿cómo se llama? De los tránsfugas, ¿verdad? Porque ese es otro gran tema que tenemos enfrente. ¿Qué va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Si va a pasar? La reforma al delito también de financiamiento. Y entonces viene el financiamiento. Entonces sí vienen varios temas que creo que sí le atañen bastante a los congresistas. Y es correcto, esto no, como dice Daniel, no es la búsqueda de la verdad, este es un juicio político. Y eso lo tenemos que entender. Digamos, entonces, aquí hay que lo que convenga. Aquí hay que más o menos estar atento de la temperatura del Congreso de la República. Si en algún momento no le ofrecieron protección al presidente o el presidente sintió que la 9ª Avenida no lo iba a blindar de una solicitud de antejuicio, en este momento creo que él puede estar más tranquilo. Sí, definitivamente. Y eso por lo que ha pasado y por lo que ha pasado ahora mismo. Yo creo que además este arreón sí va a llevar a conseguir los suficientes votos como para consolidar eso que no han conseguido hasta ahora. O sea, ha sido un año muy estéril en términos legislativos. Incluso para la agenda del grupo que está en la Junta Directiva. Para toda la agenda. O sea, no nos liemos, para todos. Para los que quieren esta agenda pro impunidad, pero también para leyes que son importantes para el país. Todo el mundo ha sufrido con la inacción de este Congreso. Tuvimos ese enero donde ganaron la Junta Directiva, la perdieron, la ganaron otra vez, ¿verdad? La perdió en vía judicial, se la votaron vía judicial y la ganaron otra vez, pero a partir de entonces, ¿qué ha salido? A partir de entonces, ¿cuáles son las cosas que se han movido en términos legislativos? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué frutos han recogido de esa? O sea, la ley de turismo ¿qué más? El punto resolutivo de Marduk. Bueno, lo de Marduk sí salió adelante porque creo que es lo más importante que ha hecho. Qué importante es detener el satanismo, el heavy metal, el black metal, el black metal. O sea, gente que cuidado, no entiende nada. Yo me metí a escuchar una canción de Marduk, solo paréntesis, ¿no? Me metí a escuchar una canción de Marduk y no entendí nada. No te hiciste o sea, además que, aparte que es una música que a mí me parece un horror, pero realmente incluso las canciones en inglés es que no se entienden. O sea, tienes que hacer un esfuerzo para entenderlas, y lo que han conseguido los diputados es que mucha gente entre a ver qué dice Marduk, y no creo que haya aumentado mucho el satanismo en Guatemala, ni estemos al borde de una revolución social, porque esta pequeña y ridícula banda de adolescentes de 50 años están diciendo blasfemias porque Gracias, sí. muy amable. Lo que pasa, pero es adolescentes de 50 años. ellos se comportan como adolescentes. Vamos a ver, lo estaba viendo. Tenemos un congreso de pubertos. No. Yo me estoy refiriendo a la banda. ¿Saben que la banda saca su primer álbum en el 92? No había nacido yo. Sí, no, todavía estaba muy patojo Estuardo. Digamos, en el 92. Yo tenía 11 años, por Dios bendito. O sea, estás hablando de una banda que ya tiene con cierta data. 26 años desde sacó. Eso ya a mí me dice que los miembros están en torno a los 50. ¿Y qué están haciendo? Pues diciendo blasfemias, que es lo que hace un adolescente rebelde, digamos. Y porque sí, además diciéndolas sin ningún sentido. Y esto es lo que resulta prioritario para esta gente. Y volviendo otra vez cerrando el paréntesis, volviendo otra vez a la agenda del Congreso. No han sido capaces, aunque lo consigan ahora, no han sido capaces de sacar el tema de financiamiento ilícito, no han sido capaces de encontrar acuerdos para el tema de la ley antejuicio, no han sido capaces de encontrar acuerdos para el tema del transfugismo. Si se acuerdan, había una serie de leyes que iban a sacar, sobre todo en la primera parte del año, que se les fue la primera, digamos, la primera temporada de legislatura antes del Mundial, y no lo consiguieron, y no han sido capaces de mover la agenda más allá de lo que hemos visto de muy cortito plazo. Ni siquiera fueron capaces de sacar esta comisión en el Pleno para investigar el edificio del MP en época de Telmaldana. O sea, si ha sido un Congreso que parecía que encontraba una mayoría a principios de año, pero una cosa es conseguir una junta directiva y otra cosa es mover una agenda legislativa. Ahora, con este arreón,
que ha generado el presidente, que si se acuerdan fue algo parecido el año pasado, cuando saca el non grato, el presidente es capaz de lograr los consensos para tener el 13 de septiembre. Pero el 13 de septiembre le salió horrorosamente mal y tuvieron que volver hacia atrás. Ahora con este nuevo arrebato, un poquito más en cámara lenta, porque estamos en por etapas. Sí, la verdad es que estamos, y yo creo que la CCEA está constantemente bajándole el ritmo a esto, ¿verdad? O sea, tienen como esperando a que sus amparos, el MP también le baja el ritmo con el nuevo estilo de la fiscal, entonces tenemos como una crisis más en cámara lenta. Tampoco han sido capaces de encontrar esa clase de acuerdos. Quizá ahora, esta semana o la próxima semana, encuentren este arreón para, sobre todo los 105 votos de transfugismo, que yo creo que liberaría todo lo demás. Y ahora, en muy poquito tiempo, se viene el tema de presupuesto. Otro proceso de negociación que el año pasado no le salió bien, si se acuerdan. Hubo todo un proceso de negociación del Congreso y del presupuesto y no le salió bien. Entonces, al final del día, creo que tiene que ver con todas estas dinámicas y, como digo, hoy por hoy estamos en esa situación, pero cuidado. No se está viendo ahora, pero 2019 cambia muchísimas cosas para el Congreso y cambia muchísimas cosas para el presidente. Cuando todo el país se ponga en modo elecciones, ya verán cómo la correlación de fuerzas empieza a variar. Fluye de otra forma. Yo siento que esa correlación de fuerzas en última instancia va a perjudicar al presidente. Bueno, vamos al corte, después de esa pausa seguimos hablando de esta reunión de la pesquisidora. Diputados de la pesquisidora no dejaron que el Ministerio Público terminara de exponer los argumentos. Le contamos los detalles al volver. De pagos en donde no hay autorización del partido político, ¿será que la empresa o Rodrigo Arenas lo hizo para saber cómo estaba la campaña electoral y favorecer a la vieja política o a quién? O sea, o a otro partido político. Existe entre todo el expediente o la investigación que ustedes tengan una carta de autorización para hacer todo ese trámite a Nova Servicios, o solicitarle por escrito, o un correo del partido o del presidente donde le diga a ellos que les hagan estos pagos o les digan, o si todo es nada más declaraciones testimoniales. Si el Tribunal Supremo Electoral nos reportó a nosotros que habían 2.149 fiscales en la primera vuelta de FCN, eso quiere decir que a cada fiscal le pagaron 1.123 por ser fiscal. No sé si ustedes se percataron de eso, pero me imagino que hay un movimiento bastante grande hacia alguien de FCN por la cantidad oficial que nos mandó el Tribunal Supremo Electoral. Ustedes han corroborado si esas 407 personas que ustedes tienen identificadas eran fiscales del partido FCN o eran afiliados del partido FCN, porque según la información que nos mandó el Tribunal Supremo Electoral, que muchos de esos fiscales no son afiliados de FCN. Quien toma las decisiones es aparentemente el secretario adjunto Ovalle, y quien reporta en el momento cuando reporta al Tribunal Supremo Electoral o deja de reportar es también Ovalle, creo yo. No sé en qué momento el presidente ya deja de ser secretario general. Existía un delegado partido FCN Nación, acreditado como parte del partido FCN Nación en esa reunión. Es lo que quiero que me conteste, o sea, no de alguien que puede ser y que no es y que es de un movimiento cívico. Existía una persona acreditada por el partido FCN Nación, dígase esto, afiliado o miembro del comité ejecutivo de un partido, en esa reunión. Solo quisiera que me dijera si sí o no. Palabra al fiscal, por favor. Una persona que haya llegado con un oficio indicando a mí el partido político FCN Nación me delegó para estar presente en esta reunión, como tal no hay, pero siguiendo el orden lógico podemos determinar que fue el señor Luis Rodrigo Arenas Echeverría la persona que hizo la función de operador político del partido FCN Nación. No estaba presente el señor Jimmy Morales, donde se llegó a acuerdo y se dijo cuál era la ruta a utilizar y se propuso empresas. Nunca lo autorizó, nunca estuvo. Me quedó claro eso. Ahora con esto que ustedes dicen me queda clara otra cosa, que en esa capacitación
que se dio, una persona, empresa que la pidió, la pagó, e invitaron a Jimmy Morales a que llegara a ese lugar. Ningún miembro del partido, ni Jimmy Morales pidieron ninguna capacitación. Era el momento de las preguntas y respuestas en la comisión pesquisidora. Los fiscales respondían las preguntas que hacía el diputado oficialista. Él hace el énfasis en si estaba el presidente, entonces candidato, presente en las reuniones y tenía conocimiento de cada una de las instrucciones o favores que se le estaban haciendo al binomio presidencial. Hay muchas preguntas y, como decíamos en los bloques anteriores, la necesidad de sembrar una duda razonable de las situaciones que se dieron y de los señalamientos que está haciendo el Ministerio Público. Concluimos con este tema. ¿Cuál va a ser la siguiente fase de la comisión pesquisera? ¿Seguiremos escuchando más testimonios en el mismo ritmo? Sí, yo creo que se va a alargar un tiempo más y vamos a acercarnos un poco más al presupuesto. Algo puede servir para algún, no sé, algún doble ahí de brazos en algún momento. No sé cuánto les pueda servir, pero esto va a seguir un poco más largo. Creo que la pesquisidora va a tener el camino de... es difícil, porque la pesquisidora anterior no tenía al presidente de pesquisidora digamos, en una situación complicada. Ahora como que todos están en situación complicada en los miembros de esta comisión. Creo que va a ser casi igual que en el primer caso. Van a decir sí, pero no, tal vez sí, pero no, sino todo lo contrario. Entonces sí. Pasa a pleno se va a tardar, no va a llegar a 105 votos y igual se va a quedar engavetado esto. Entonces, por el momento, el presidente puede estar por lo menos tranquilo, ¿verdad? No veo en el Congreso tampoco... ¿No ves esos 105 votos? No, que lejísimos de los... Pero sí, al contrario. Pero sí lograron 105 votos para así eliminar esto, ¿no? Que no quede en el aire como quedó. Tampoco. Va a pasar como al contrario, lo van a necesitar siempre tenerlo engavetado como lo tienen, la primera solicitud ante juicio. Aunque ahora hay cierta restricción aún para sacarla, ¿verdad? Pero mi conclusión es que al final no se le va a quitar el antejuicio al presidente de la República. Daniel, concluimos con este tema. ¿Qué esperas de la comisión pesquisidora? Pues no mucho más que lo que hemos visto hoy. ¿No? Es una defensa de parte de algunos de los miembros de la pesquisidora que van a ponerle así las preguntas a los que consideren que puedan defender, entre comillas, a Jimmy Morales. Le van a poner las preguntas muy fáciles, y a los que están presentando el caso contra Jimmy Morales, por ejemplo los fiscales, pues atacarlos agresivamente. Y atacarlos en detalles donde no se tiene que meter una pesquisidora como esta. O sea, yo vuelvo a insistir, no están determinando culpabilidad o no del presidente, si sabía o no el presidente. A ellos no les corresponde eso. Les corresponde ver si hay suficientes elementos como para decir, ¿saben qué? Si tenemos que seguir una línea de investigación que implique de alguna manera entrar a investigar al presidente, y hoy por hoy no se puede. Entonces, por favor, levántenos esa posibilidad y déjenos entrar en determinados lugares donde ahora mismo no podemos entrar. Eso es lo que tendrían que determinar, y desde luego no hace falta ni llamar a tanta gente, ni hacer esta clase de show, ni establecer una serie de preguntas que vayan en un sentido tan claro, teniendo en cuenta también cierta pasividad de los demás diputados. Por lo menos no se les ha visto brillar de la misma manera, o destacar más que brillar de la misma manera que los otros. Pero yo creo que hay que reiterar una vez más también que el caso, de verdad, el caso está muy claro. Ahora, le pueden poner todas las definiciones que quieran, pero al final hay unas declaraciones de unos empresarios que utilizan una sociedad que se llama Nova Servicios para pagar fiscales de mesa, y son fiscales de mesa que van a defender un partido concreto, y había una intención partidaria concreta, ¿no? Y en esa segunda vuelta, por ejemplo, no se quería que llegase Sandra Torres al poder, y se paga a los fiscales de un partido para que se defienda el voto de un partido. Entonces esos fiscales, que son del partido, y ya pueden ponerle lo que quieran, es que afiliados, no afiliados o demás, ahí están los mails, ahí están las declaraciones que dicen que hubo una coordinación
con gente de FCN para hacerlo. Y hubo una reunión donde el presidente de alguna manera dice: ayúdenme con el tema de la defensa del voto y los fiscales de mesa. Está tan claro. Ahora, Daniel, está tan claro que sí hay elementos y que hay cheques, y hay transferencias, y hay declaraciones, y hay colaboradores eficaces, hay de todo para decir, ahora, efectivamente, pero se dio, y hay una duda en el 407N. Eso te iba a hablar, pero la duda es la de aportar, la duda no es de recibir. Cuando tú te lees el 407N, pero hoy, está muy claro. En la reunión de la pesquisidora, una de las personas pues dijo de que este caso está orientado por la interpretación que se le da al 407N, a que es el delito de financiamiento electoral ilícito, y que debería reformarse el 407N para ver el futuro de este antejuicio. O sea, sí, pero el 407N, ¿qué dice? ¿Quién entrega o quién recibe? Quien recibe. La cuestión de la proporcionalidad es la que hacen la referencia acá. No, pero la responsabilidad ahí está en ese, digamos, en ese contexto, la responsabilidad está en el secretario general. Si no, Inés Montenegro tampoco... Sí, ella lo ha dicho, ¿no? Que por ser secretaria general está ahí. Por ser secretaria general está ahí, y precisamente porque la norma dice que el que recibe y no, al final... Y luego podríamos hablar de la norma. Podríamos hablar si la norma está bien, si está mal, si le da mucho pero o poco. Esto no cambia el camino. Pero vamos, es que vamos a utilizar eso para cambiar la suerte del antejuicio. Es como, esto no es un juzgado, pero imagínense que me pongo delante del juez y digo: se le está acusando de este delito. Sí, pero deberían reformarlo. Bueno, pues es un tema aparte. Perdone, pero es un tema aparte. No es un tema que se está tocando, digamos, ahora mismo. Es con este delito... Esta es la norma que tenemos y esta vamos a aplicar. Luego, porque no tenemos otra. Sí tendrían que reformarse porque la verdad se le da demasiada importancia o responsabilidad más bien al secretario general, que se le pueden escapar muchas cosas en una campaña y se le está poniendo una carga de responsabilidad penal que no debería tener. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, a lo mejor con eso, si puedes decir... el secretario general no debería estar involucrado en estas cosas. Pero ese argumento se está utilizando también en la pesquisidora, ¿no? Sí, pero es maravilloso. Ahora la responsabilidad se diluyó. La responsabilidad va hacia niveles más locales, hacia niveles departamentales. Municipales, departamentales. Y a otros niveles. Pero este caso entra todavía sobre el 407N. Se considera asimismo financiamiento electoral ilícito toda contribución recibida en forma anónima y las que no se registran en el libro contable para el efecto, contable que para el efecto deberá llevar la organización política. ¿Recibir? ¿Recibir? Sí, recibir. Sí, no hay demasiada duda al respecto. Las recomendaciones de reformarlo. Yo creo que hay un debate que es el que se lleva la CC. Y es lo que hace la CC devolviéndose la pelota al Congreso, si se acuerdan, esa cosa que todavía no se ha cristalizado, sobre aportar, pero sobre recibir, tal y como está ahí, no hay ninguna duda. Eso de, bueno, claro, podemos decir, debería cambiarse el delito. Pues sí, debería cambiarse. Sí, pero cuando estamos viendo esto, es como cualquier delito te funciona la misma lógica. No, la verdad es que estoy acusado de robar, pero debería cambiarle el tipo delictivo. Pues sí, podría ser que de alguna manera se afloje la pena o lo que sea y tú ya no tengas el problema que tienes. O el presidente, que es el caso que nos ocupa, no lo tenga. Pero hoy por hoy, con esta legislación y teniendo en cuenta que era secretario general, yo creo que no hay mucha duda al respecto. Todo lo demás, perdón, pero son bailes políticos. Bueno, bailes políticos. Bueno, vamos a la pausa y seguiremos analizando estos bailes políticos. Bueno, y mientras el Congreso sigue con la pesquisidora, el presidente Morales reapertura un comedor seguro. De eso hablaremos. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta.
Excelente lunes para todos ustedes, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Es momento de finalizar el informe climático para todos ustedes y tenemos en pantalla el pronóstico específicamente de la meseta central. Martes, miércoles y jueves continuamos con lluvias generalizadas, poca nubosidad al inicio del día que se disipa alrededor del mediodía, en donde tendremos temperaturas máximas que oscilarán entre los 25 y 26 grados centígrados. Por las horas de la noche vuelven a descender las temperaturas acompañados de lluvias y de tormentas eléctricas. Información también referente al sol. 5:33 de la mañana apreciamos los primeros rayos y el atardecer es a las 18:32. De esta manera nosotros concluimos la información referente al clima. Continuamos con más. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. El presidente Jimmy Morales reaperturó el comedor seguro ubicado en la parte trasera de la empresa de ferrocarriles de Guatemala, en la zona 1 capitalina. El ministro de Desarrollo, Carlos Velázquez, indicó en la actividad que se retomarán la entrega de remesas familiares. Dicho anuncio se da a pocos meses de que inicie la campaña electoral. Según Carlos Velázquez, la reapertura del comedor forma parte de una estrategia que inició en abril del presente año. El mismo es el sexto que se abre en los últimos meses. En dicha actividad, el presidente Jimmy Morales dio su discurso, indicándoles a las personas que se encontraban en el lugar que disfrutaran el almuerzo con la frente en alto. Pueden ver al frente, pueden ver con la frente en alto. Este dinero utilizado en estos programas sociales no es dinero del presidente, es dinero del pueblo. Y como dije desde candidato, y lo sigo diciendo como presidente, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y al pueblo lo que es del pueblo. Para abrir el nuevo comedor, el Estado realizó una inversión de 89,000 quetzales y donde analizan entregar 80,000 raciones de alimentos al mes. El gobierno espera que para noviembre del presente año estén abiertos los 15 comedores seguros, el cual tienen asignado una inversión de 15 millones de quetzales. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Sacche. Bueno, ahí tiene usted el segundo tema de la noche, la reapertura de los comedores seguros o comedores solidarios. Algunos estuvieron en la gestión verde, otros en la naranja. Se decidió cerrarlos y bueno, el presidente, a meses de que se convoque a las elecciones, decide reaperturarlos. Serán 15 millones lo que se va a destinar para la reapertura de estos comedores seguros. Estuardo. Bueno, el MIDES está haciendo algo. Sí, después de un montón de colas que tiene que aclarar, ¿verdad? Y cosas que tiene que el MIDES, el Ministerio de Desarrollo. O que este ministerio es precisamente una institucionalización de los programas, del sistema de programas sociales que tenía Sandra Torres. No voy a decir Álvaro Colom, sino Sandra Torres. Y cuando llega el PP, que había dicho en cierto momento que estos programas no servían y que los iban a quitar, luego pensaron y dijeron, no, mejor institucionalicémonos, y la forma de institucionalizarlos fue hacerlos un ministerio. De ahí donde nace este ministerio, ¿verdad? Y es aprobado este ministerio, que incluiría no solamente comedores solidarios, sino también remesas, incluiría también reparto de comida, incluiría varias cosas. Pero este ministerio también es uno de los que está acusado de alta corrupción, ¿verdad? Y de baja ejecución. Y de baja ejecución y de alta corrupción. Y me sorprende a mí que años después este programa de comedores solidarios empiece a surgir con fuerza en un momento cuando el presidente está en uno de los niveles más bajos de popularidad. Entonces viene este proceso, digamos, a querer hacer esta cuestión bastante popular para subir un poquitín, ¿verdad?, su rating y su aprobación. Pero, oh sorpresa, también viene ya octubre, noviembre y diciembre y empieza la campaña con una candidata organizada, con un partido organizado a nivel nacional, que es la UNE, y con la candidata que se prevé, que es Sandra Torres, quien precisamente inaugura también los comedores y las remesas condicionadas, las escuelas estas que abrían los domingos, ¿cómo se llamaba? Escuelas abiertas. Y varios de estos programas. Hablando. Que como que es un déjà vu, como que dimos otra vez, ahí sí dimos los 360, ¿verdad? Y volvimos al punto de origen.
al punto de la UNI. Ni lenta ni perezosa, Sandra Torres tuiteó hoy por la mañana luego de que se realizara este acto de reapertura y dice así en su cuenta oficial: al fin se dieron cuenta que habían cerrado algo que funcionaba muy bien. Les tomó como 3 años comprenderlo, pero me alegro por los beneficiarios, más vale tarde. ¿Qué está haciendo el presidente con esta reapertura de los 15 comedores solidarios a pocos meses de las elecciones? Creo que va muy en la línea de lo que dice Estuardo. De verdad, entrar en 2019, cuando de forma natural el presidente deja de ser importante. Esto no estamos hablando de Jimmy Morales exclusivamente. La figura presidencial de todos los presidentes, el año electoral pierden peso y se convierten en figuras que son mucho más periféricas y empiezan a ocupar esos espacios los candidatos presidenciales, porque ya estamos viendo quién va a ser quién va a mandar en 2020. Y ese es el debate que se va a dar, y se va a dar mucho antes, en 2019, que en ningún otro año electoral, porque esta vez los calendarios. Creo que lo racionalizamos, pero no lo hemos aceptado. Aún no nos ha caído el 20 del Yo creo que va a ser cronograma. Volver de Navidades y vamos a estar en plenísima campaña electoral. Todavía no se ha interiorizado culturalmente esa idea de, digamos, de tener unas elecciones cortas y adelantadas. Pero entrar en 2019 para Jimmy Morales con un 15% de aprobación, que es lo que salió en SIG Gallup la semana pasada, cuando, creo que lo decíamos aquí, Otto Pérez Molina se va a la cárcel con 10% de aprobación. O sea, no hay tanta diferencia entre Jimmy Morales y Otto Pérez Molina, ¿no? O sea, poniendo el ejemplo de Otto Pérez Molina como un ejemplo de suma debilidad. Entrar con 15%, con la tendencia natural hacia la baja que da todo año electoral, va a ser muy duro para Jimmy Morales, puede ser muy duro. Entonces yo creo que vamos a ver gestos como que van a intentar subir un poquito la apreciación de Jimmy Morales. Quizá cuando pase esta crisis y cuando ya nos metamos en vacaciones de diciembre y los convivios y todo lo demás, se pueda relajar un poquito, volver con un poquito más de fuerzas o subir un poquito de apreciación en enero, que es algo que pasó ya en el enero pasado, pero automáticamente vuelve a caer. Eso es muy normal, insisto, es algo que ya la gente ya no le presta atención y ya se convierte además en alguien que casi nadie va a defender, porque muchos de los candidatos van a ver en él a alguien que no les va a dar votos si lo defienden. Entonces... y hablamos de que estos esfuerzos buscan fortalecer la imagen del presidente. Ni siquiera hemos entrado a debatir o a discutir el delfín de Jimmy Morales ni algún... No, pero eso no, yo no lo vería. Si el argumento es campaña anticipada o lo que sea, yo no lo veo así. Yo veo que es un ejercicio político para intentar agarrar un poquito de oxígeno en una crisis que es muy importante, pero en cámara lenta y que está desgastando su figura. A mí me gustaría en noviembre volver a medir, que eso, digamos, como no hay tantos recursos, pero me hubiese encantado ver en noviembre una medición de popularidad de Jimmy Morales. A ver si logra ganar un poco de oxígeno. Porque yo siento al revés, o sea, yo siento que esto desgasta, todo esto desgasta a todos los actores que están involucrados en la crisis, pero sobre todo al actor que está saliendo a dar el golpetazo, porque si lo piensa, Iván Velázquez está fuera, es como la víctima del golpe, el que está dando el golpe es Jimmy Morales. Entonces eso desgasta la figura política que está además desplegando, digamos, fuerza militar y todo ese tipo de cosas, y yo siento que nos encontraríamos con un presidente en noviembre que va a tener un 12% de aprobación. Bueno, hemos llegado al final de este espacio de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo. Daniel, a usted muchas gracias por su sintonía. No se vaya, viene María René. Vamos a ir finalizando, pero antes de hacerlo le queremos contar acerca de Isabel y Víctor. Ellos comparten una jaula en una ciudad de Sudáfrica junto a otros cachorros león, pero lo que los diferencia realmente es una sola cosa. Ellos fueron concebidos por inseminación artificial. Ellos son Isabel y Víctor. Nacieron el 25 de agosto en la ciudad sudafricana de Pretoria. Lo único que los diferencia del resto de los cachorros de león en el mundo es que son los primeros concebidos por inseminación artificial. Los leones se han utilizado como especie modelo. Es más fácil trabajar con ellos porque son animales sociales, por lo que se puede trabajar con ellos en grupos. Además, las instalaciones que tenemos aquí se han modificado para la investigación y mucho equipamiento de medicina humana se puede utilizar en los leones. Así que hay muchos puntos a favor para el uso de leones y no de especies que están en mayor peligro de extinción.
La población de leones se redujo en 43% a escala mundial en los últimos 20 años. Si se confirma la eficacia de esta técnica, podría usarse para renovar la especie en lugares en los que está amenazada. Básicamente podríamos evitar, al menos temporalmente, el desplazamiento de animales para hacer que copulen y simplemente trasladar el esperma a donde están las hembras, como se hace con elefantes en cautiverio en América del Norte o Europa. De todas formas, los defensores de la naturaleza matizan el entusiasmo. Una veintena de ONGs denunciaron que los experimentos de inseminación artificial en los leones podría alimentar una industria basada en la caza. El colectivo sí se declaró favorable a la fecundación in vitro para otras especies amenazadas, como los guepardos. Ahora sí, con esto concluimos Noticiero Guatevisión y esta edición de Sin Filtro. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que pase una muy feliz noche y le deseamos muchos éxitos el resto de su semana. Que descanse.